Y saben, quiero decirles que tenemos que tener mucha conciencia y estar muy, pero muy claros en los tiempos en que Dios nos está, en los que estamos hoy y a los que nos está llevando el Señor como sus hijos, como su iglesia. Y creo que por lo del título que pueden ver sobre el conocimiento de Dios es tan importante que lo tomemos en serio, que realmente busquemos conocer cada vez más a Jesús, conocer más a Dios, porque Él es nuestra roca, y si nos cimentamos en Él o nos paramos en la roca que es Cristo Jesús, no habrá nada que nos pueda mover en estos tiempos. No habrá nada que nos pueda hacer tambalear o dudar de nuestra fe o alejarnos de los caminos del Señor, si nosotros nos paramos en Cristo, que es nuestra roca. Y no es lo mismo conocer acerca de Cristo o de Dios que conocer personalmente a Cristo. Todos en algún momento recibimos al Señor como nuestro Salvador. Hicimos una oración de fe en la que creímos, y digo creímos por fe porque justamente eso fue una oración de fe. Creímos que al confesar que Él es el Señor y al declarar que Él es nuestro Salvador, Él entró en nuestro corazón y hizo un cambio de solamente ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Por eso es tan importante no solamente conocer de Él, sino conocerlo a Él. Y hay un autor, hay un hombre que escribió un libro, A.W. Tozer. El libro, déjenme les digo, se llama Los atributos de Dios. Pueden encontrarlo ahí en internet, viene por capítulos, vale la pena leer lo que él escribió sobre el conocimiento que él, o que Dios le reveló a él, de lo que es Dios, y nos puede edificar. Y él dijo lo siguiente: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante que hay en nosotros. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante que hay en ti. Cuando tú piensas en Dios, lo primero que viene a tu mente es lo que hay en ti de Dios, o el concepto que tienes tú o tenemos nosotros de Dios, porque si hay algo en la iglesia en lo cual se puede convertir en una pregunta muy profunda y seria, es Dios. Cuando se habla de Dios es profundizar más allá que solamente tener información. Es realmente buscar y desmembrar y profundizar en lo que viene siendo Dios, o lo que Dios puede ser a nuestras vidas o es para nosotros. Y hoy tengo muchos versículos que quiero que leamos, que nos van a llevar justamente a entender un poco de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Y voy a empezar con Proverbios 23:7, que dice lo siguiente: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y habla del hombre, habla de nosotros como seres humanos. Dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que en nuestro corazón existe, lo que somos o pensamos, eso es lo que reflejamos. Y si nosotros pensamos en todo menos en Dios, vamos a reflejar todo menos a Dios. Pero si nuestro pensamiento está enfocado en Dios, nuestro Salvador, en nuestro Creador, y queremos realmente conocerle más, eso es lo que vamos a reflejar a las personas. No hay otra, simplemente así es. Estamos en un tiempo de transición en este mundo, en donde no solamente están habiendo o sucediendo eventos muy importantes mundiales, ahora sí que en el mundo, sino que también en la iglesia. Es como si Dios estuviera moviendo y cambiando posiciones o incluso cambiando los escenarios. Yo pensaba en al meditar sobre esto, es como cuando vas a una obra de teatro y cierran el telón para hacer un cambio de escenario, para cuando se levante te lleven a otro escenario diferente al que estabas en el momento anterior. Que a lo mejor un escenario era un parque, un bosque, un lugar, pero cierran el telón y hay gente detrás que está moviendo todo para trasladarte de ese bosque, de ese lugar abierto, a lo mejor a un palacio, no sé, según sea la obra, pero algo así pensaba yo
cómo en estos tiempos hoy Dios está moviendo las piezas y cambiando los escenarios a nuestro alrededor, como si fuera a ver otra parte de la obra de nuestra vida en la que el escenario es diferente. Ya no es el mismo escenario de una iglesia que solamente se congrega los domingos y con eso le es suficiente. Ya no, ya es un escenario en el que necesitamos cada día buscar la presencia de Dios. Equívocamente hemos caído tal vez en un movimiento, y digo caído indirectamente o sin darnos cuenta, no voluntaria, en un movimiento en el que a lo mejor ser cristiano es solamente congregarse un domingo o entre semana una reunión de oración, o tener un vocabulario diferente al de los demás, donde ya no decimos malas razones o maldiciones, y ahora decimos Dios le bendiga, qué bendición es verle, aleluya, Dios es santo, palabras diferentes. Y digo malamente porque de pronto creemos que eso es ser cristiano. Pero no, los escenarios, las cosas se están moviendo tan estrepitosamente que podemos leer diferentes libros de la Biblia, como el libro de Daniel, donde en aquel entonces, cuando él describe lo que estaba sucediendo, lo que estaba por suceder, habla sobre movimientos espirituales y dice que el viento soplaba sobre el mar y los espíritus de Dios se movían incluso en contra de los espíritus del maligno, que en ese momento, en lo que la profecía de Daniel decía, estaban maniobrando como hilos sobre un títere, una marioneta, haciendo que sucedieran cosas, las cuales hacían que los escenarios justamente cambiaran, escenarios espirituales en aquellos tiempos. Pero bueno, los mismos demonios que en aquel entonces manipularon para que muchas cosas dejaran de verse, y que incluso hubiera una etapa de obscurantismo donde hubo un antes y un después de la palabra, y que de pronto se dejó de hablar de Dios por un cierto tiempo, y tuvo que surgir de parte de Dios un nuevo avivamiento y personas levantándose. Hoy por hoy, esos mismos espíritus que provocaron que viniera este oscurantismo, que viniera esa falta de conocimiento de Dios, de búsqueda de Dios, hoy los mismos demonios se están volviendo a renacer. Y no es que murieron, simplemente se transformaron. Pero siguen siendo los mismos demonios los que nos quieren distraer a que vuelva a haber un oscurantismo en el cual la palabra de Dios no se predique con libertad, en la cual tú mismo como hijo de Dios no te sientas en un mundo donde cabes y donde es más grande la maldad aparentemente, y donde uno como hijo de Dios de pronto se siente raro cuando levantas la mano y dices no a esta ideología, no a estos pensamientos, y sientes que tú eres el que estás mal, porque es tanta la opresión que hoy por hoy esos demonios que en aquel entonces movieron para que todo eso se dejara de ver o de sentir o de pensar, se vuelva hoy por hoy también a volver a dejar de sentir o de pensar. Hay sacrificios de bebé en estos tiempos, porque ya se legaliza el aborto en un lugar, en otro, aquí en nuestro país y en muchos más de Latinoamérica y del mundo entero. Hay una perversión sexual muy fuerte, donde justamente por esa situación del género o de la libertad de género, ya la perversión sexual se ha vuelto que ya no hay, o sea, el tema en sí es más extenso de lo que en aquellos tiempos tal vez lo era. Se celebra la muerte cada vez más y más y más. Y se celebra no solamente por una sola fecha, sino por el día a día. Al ir hombres o mujeres o familias o padres a un doctor para que su bebé no nazca, se celebra la muerte. En abortos y en formas de pensamiento se celebra. Recuerdo mucho cuando Vero estuvo en el hospital, decía, cuando morían las personas aplaudían. No sé si era porque era el día de muertos en ese día, cuando pasó, pero al final de cuentas lo hacían. No sé si lo sigan haciendo o lo vuelvan a hacer, no lo sé, pero se celebra mucho todo esto, la perversión de lo que es el matrimonio mismo. Matrimonio igualitario, son dos palabras que no pueden juntarse. La palabra matrimonio habla de un ser hombre y mujer. O sea, si tú te vas al original del matrimonio, de esta palabra, no cabe en lo igualitario, en que sean dos hombres o dos mujeres. No es un matrimonio cuando se trata de dos hombres y dos mujeres. No es un matrimonio.
El diseño de Dios es hombre y mujer, y se ha pervertido todo esto sobre el matrimonio, incluso sobre la familia. Porque ahora estos matrimonios igualitarios también quieren tener hijos cuando ni siquiera pueden, naturalmente hablando. Pero ¿por qué no? Y ahí están hijos creciendo con padres del mismo sexo o madres del mismo sexo. Familias distorsionadas. Y bueno, ¿qué les puedo decir, familia? A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno el día de hoy. Así muy como un paréntesis. No lo tengo aquí, pero ahorita recordaba sobre esto. Hemos estado dedicándonos como familia, mi esposa y yo y aún nuestros hijos, a buscar lugares donde ir, donde cambiarnos de este lugar. Un lugar más grande, un lugar pues diferente, donde podamos ya estar establecidos mientras la renta de un lugar. Y muchas de las puertas que se nos han cerrado porque se rentan estos lugares y dicen, sí, ahí está. Y es como diciendo, pues el día de mañana lo rentamos, nomás firme. Pero cuando les decimos, ¿para qué lo queremos? Porque todos preguntan, hasta los terrenos. Si quiero comprar un terreno, hasta me preguntan para qué lo quiero. Así tenga yo el dinero, digo, no lo tengo, pero hablando de que por fe llego yo, ¿cuánto? Así no, pero no tengo nada. Pero aun cuando uno quiere llegar a comprar un terreno, te preguntan para qué giro va a usar ese terreno. Y más cuando se trata de una bodega, un local. Y nomás les decimos que es para una iglesia y, ok, déjenos ver, y le regresamos la llamada. Hay quienes no nos han regresado la llamada, y que quienes nos la regresan nos dicen, es que para ese giro no nos lo permiten. No está permitido que o sea, puerta tras puerta se cierra cuando decimos que queremos un local, un lugar para una iglesia. De veras, un montón. Tenemos 2 semanas ya así más intencionales, preguntando, llamando y yendo a visitar lugares, bodegas que nos gustan, espacios locales, y cuando decimos para qué lo queremos, se cierran puertas. Por eso les digo, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Pero les digo, pero me dan ganas de un día decir, para un antro, sí, fírmele. ¿Verdad? Casi creo que si digo que para un antro, para una licorería, me hacen firmar y hasta me rebajan la mensualidad. A lo bueno lo llaman malo. Y está bien, digo, sabemos que estamos en tiempos de persecución. Por eso es tan importante que en el nombre de Jesucristo cada uno de nosotros nos asentemos en estos momentos de transición y donde los escenarios están cambiando, para que Jesucristo sea nuestra roca firme en la cual no desfallezcamos ni caigamos. Es el único hombre que sí, Él dice que estará contigo, lo va a cumplir. Dice, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin de los tiempos. Más allá de sus promesas, Él es quien cumple y realmente tiene toda la intención de acercarse a nosotros y que le conozcamos. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De esto se trata nosotros, el cristianismo. De esto se trata lo que tú y yo decimos que somos, hijos de Dios. De esto se trata la vida eterna, porque somos seres eternos. Y dice, se trata de que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Sería la pregunta. La Biblia dice que es imposible conocer a Dios, porque Él existe en una luz inaccesible. Y ahorita vamos a leer ese versículo. La Biblia dice que es imposible conocer a Dios, y estoy hablando de un conocimiento finito, de un conocimiento de que, vamos a ver cómo es Dios. ¿Qué tipo de carácter tiene? ¿En dónde entra del enneagrama? Pues no, no es así. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos, o sea, este es Dios. Dios no se nos revela. Dios se nos está revelando a través de su palabra en estos versos. Dice, al Rey de los siglos, el inmortal, el invisible y el único y sabio. Primera de Timoteo 6:16. ¿Sí están saliendo los versos ahí? ¿Verdad? Okay. Porque voy muy rápido y no sé si estén ahí.
Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita, ahí está, en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Salmo 113, 4 al 6 dice, el Señor domina sobre todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se inclina para contemplar los cielos y la tierra? Wow. El Señor domina sobre todo. ¿Quién como Él? Y dice, y se inclina, siendo un Dios tan grande y poderoso, dice, y se inclina para contemplar los cielos y la tierra. Es un Dios que está muy por encima de nosotros, de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, y aún así es tan humilde el Dios al que servimos y que nos creó, que dice que se inclina y se acerca a nosotros en la tierra. Y sí, como ahorita decía Jonathan, y orábamos por los conflictos y las guerras en Europa, en Israel, en Ucrania, en qué sé yo, Rusia y todos esos países que están en guerra. Es verdad que hoy hay guerra en otros países, y es verdad que hay conflictos en muchos lados más, que a lo mejor no están levantados en guerra, pero que al final de cuentas no concuerdan y se amenazan entre acuerdos entre países y unos y otros, y algunos cierran sus fronteras para que no haya una apertura porque así lo deciden, porque tienes que pensar como yo, si no, no tienes lugar en este lugar, y hay conflictos. Pero miren, no yéndonos tan grande, que sí es algo grande y lejos y sobre el mundo. Yo creo que es como decir, bueno, también en mi casa hay una guerra. ¿Para qué pienso en aquella guerra si tan solo en mi casa hay guerra? En mi trabajo hay guerra. En el lugar donde yo me desenvuelvo hay guerra. En mi vida interior también hay una guerra. Yo necesito ser salvado de muerte eterna en Cristo Jesús. Hay conflictos internos en los cuales realmente necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios. Job, capítulo 11, versos 7 al 9 dice, ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Es una pregunta. Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el abismo. ¿Qué puedes saber? Son más extensos que toda la tierra. Son más anchos que todo el mar. O sea, aquí nos ponen en una posición. ¿Tú crees conocer de Dios? ¿Tú crees alcanzar más conocimiento? ¿Tú crees que realmente es más extenso tú que lo que Dios es? Dice, todo es más ancho, más alto y más extenso cuando se trata de Dios. Y una frase más que decía este hombre del libro que les acabo de decir, A.W. Tozer, dijo, no debemos pensar en Dios como el ser más alto, en un orden ascendente de seres. No debemos de pensar o tener un pensamiento de Dios como en el orden más alto de un orden ascendente de seres, como comenzando con una célula única y avanzando desde el pez y luego el ave y luego el animal y luego el hombre, luego los ángeles y los querubines y luego Dios. Que ese no sea nuestro pensamiento como un orden ascendente, de que Dios está en la cadena de lo más alto acá, pasando por todo esto. No, realmente ni siquiera Dios está en ese orden. Dios no está al final de una cadena de categorías. Dios tiene trascendencia en el sentido de verlo, porque siempre Dios permanece aparte por medio de una luz inaccesible, como leíamos ahorita. Está por encima de un arcángel, como de un insecto, pues la brecha que separa entre el arcángel y el insecto o el pez o lo más pequeño de una célula es algo finito. Pero la brecha que separa de Dios y del arcángel, el que se supone está más cerca, no es una brecha finita, es una brecha infinita. Es inaccesible, no está en una, no sé si me explico, es tan infinito nuestro Dios en el que creemos, que creer que conocemos todo de Él sería hacernos tontos, ¿no?
Dios está infinitamente por encima de todo. Y ese es uno de los motivos por el cual se nos dificulta o nos cuesta tanto a veces conocer a Dios. Y surge la gran pregunta: ¿cómo puedo entonces conocer, cómo puedo tener ese conocimiento de Dios? Y no ser engañado justamente en estos tiempos en los que estamos viviendo, cuando el conocimiento de Dios será la estabilidad de tu vida, si es que realmente lo deseas. Job 36:26 dice: tan grande es Dios que no lo conocemos. Incontable es el número de sus años. Tan grande es Dios que no lo conocemos. O sea, nunca vamos a conocer la grandeza de Dios. Y tan incontables son sus años. Él existe desde hace mucho antes que ni siquiera nosotros existiéramos, o el mismo universo. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. O sea, está diciendo: yo siempre he sido el principio de todo y voy a ser el final de todo. Yo siempre he existido desde antes, desde ahora y después. Siempre seré yo el todopoderoso. La Escritura nos habla de una sabiduría que va más allá de lo que podemos nosotros mismos entender. Y por eso les digo, familia, es tan importante que hoy en estos tiempos tengamos esa hambre y ese deseo de un conocimiento más profundo de nuestro Dios. Porque va a ser lo que nos va a mantener firmes en estos tiempos y en los que vienen por delante. Tiempos en los que, como les digo, si hoy ya lo bueno lo llaman malo, y a lo malo bueno, de pronto lo que tú y yo pensemos será total y absolutamente contrario a lo que en el mundo se dice. Si no es que ya lo es. Y cada vez será más grande. Salmo 145:3 dice: grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. En otras versiones dice inescrutable, pero en esta versión dice insondable. Es tan grande que por más que queramos profundizar, es insondable. No podemos llegar y decir: ya llegué a lo más profundo de Dios. Job 5:9 dice: el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. Estaba viendo la otra vez una noticia de que hubo un satélite, creo es un cohete convertido en satélite, que se envió hace muchos años al espacio, muchos años atrás, y que hoy está mandando señales después de muchos años que se había dejado de Voyager, creo que se llama, no sé, que se había dejado hablar de él. Pero también decían y explicaban por qué cuando alguien que va a la luna o está en un lugar del espacio toma una foto a la Tierra o la toma a la luna y no salen las estrellas, como cuando nosotros vamos de aquí a un lugar abierto, un bosque, un lugar donde no está la ciudad, y volteas y se ve el cielo tapizado de estrellas, ¿verdad? Y dicen que cuando se toman esas fotos en el espacio no aparece las lunas, las estrellas, no se ven como cuando nosotros las vemos aquí. Entonces decían: bueno, es un truco, o nos están engañando, diciendo que tal vez ni siquiera están allá y ponen solo un fondo negro. Pero mencionaban y explicaban el por qué cuando se toman fotos no se ven las estrellas. Dice: porque es tanta la luz que radia ese planeta, ya sea si se toma la foto hacia la Tierra o hacia la Luna, que todo el fondo aparece oscuro y no salen las estrellas por la luz que capta el lente de la cámara. Y como que es una explicación que da sentido cuando piensas en eso. Pero dice: pero cuando estás en un momento en el espacio donde no hay otro planeta, otro objeto mayor o grande con luz, dice, las estrellas se ven, el universo mismo se ve infinito. Y digo yo: wow. O sea, es tan grande el universo, y nuestro Dios es más grande que todo eso. Está detrás Él los formó. Conoce el nombre de cada una de esas estrellas. Job 9:8-10 dice: Él solo extendió los cielos, hablando de Dios. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, hablando de las estrellas, la osa mayor, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur.
Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Wow. Así de grande es nuestro Dios. Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. O sea, es mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o creer. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios inescrutables sus caminos. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Estamos imposibilitados, familia. Conocer más profundo de Dios no está en nuestra capacidad y conocimiento finito e inteligencia. Mas sin embargo, dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación de la salvación a los que creen. O sea, Dios se nos revela por medio de la necedad de la predicación. Como que esto es solamente un probete, lo que vivimos hoy aquí en la iglesia. A través de eso pequeño, Dios se nos revela a través del Espíritu Santo. Hoy Dios quiere revelársete a través de su Espíritu, más allá de lo que solamente aquí se diga o se piense. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen solamente espiritualmente. ¿A cuántos de ustedes los han juzgado de locos? A mí muchas veces. Porque las cosas del Espíritu son locura, dice en otra versión. Aquí dice son necedad. No se pueden entender. Cuando la gente nos ve haciendo cosas, dice, ¿qué le pasa a este loco? ¿Por qué lo hace? En lo natural no nos entienden, dice, porque las cosas de Dios solamente se pueden discernir espiritualmente. Y es ahí donde Dios quiere llevarnos, a ser seres con un cuerpo, con un ser, con un pensamiento natural, sí, pero viviendo en el Espíritu. Estamos viviendo dos realidades. La primera es que el mundo está en decadencia cada vez más, como les decía ahorita al principio, está teniendo una transición, y los demonios que hoy en este mundo están empezando a dominar son los que dominaban en aquel tiempo, en la cultura, en la música. Hoy incluso el diablo a través de la comida está trayendo enfermedad al cuerpo, incluso enfermedades mortales como el cáncer y muchas otras más, porque los alimentos cada vez son menos buenos para nosotros ingerirlos, con procesos y cosas diferentes que ya no son tan naturales como lo eran antes. Pero aún ahí el enemigo está tomando terreno, no solamente en la cultura, en la música y en todos los medios y todo lo que se refiere al mundo, sino aún en los alimentos. Y todo cada vez más está en decadencia, y nuestro cuerpo está resistiendo cada vez más contra eso. Y la otra realidad es que Dios desea que estemos cada vez más y más centrados en una atmósfera de su Espíritu Santo, en una atmósfera de un ambiente celestial. Que nos conectemos a Dios. Esa es la otra realidad, del cual parece que cada vez es más difícil de encontrar y de conectarse. Y saben, familia, eso es lo que nos pasó el domingo pasado. Hubo una realidad diferente a la que normalmente estamos acostumbrados. Su Espíritu desciende y cosas diferentes caen. Los que estuvieron el domingo pasado se recordarán la atmósfera de su Espíritu moviéndose en este lugar. Y esas son las dos realidades en las que estamos viviendo. En las del mundo en decadencia, con todo en contra de lo que se refiere a Dios y su Espíritu y su presencia y sus hijos y el conocimiento de Él. Y en la que Él nos está llamando para respirar. Esto es lo que anhelo vivir en tu espíritu. Atmósferas del Espíritu, que cada vez son más difíciles y complicadas
no solo de encontrar, sino de buscar y desear. Porque tu espíritu no puede entender las cosas que son del espíritu, y cada vez será más la separación entre lo que está en la carne y lo que está en el espíritu. Cada vez será más difícil pasar de una a la otra. Se separarán más y más y más, y alguien te dirá: ¿qué estás loco? Cálmate, no todo es espiritual. Y tal vez es cierto, pero cada vez será más carnal. Y esa separación es la que se está viendo el día de hoy. Y en tu vida, como cristiano, como hijo de Dios, cada vez será más necesario ser un ser espiritual. La respuesta de este conocimiento de Jesús, Efesios 4, 17 y 18 dice: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca y no entienden nada, y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Familia, no se trata de que tú digas: soy más espiritual hoy que mañana, o este año quiero ser más espiritual. Se trata, necesitamos estar en el espíritu, porque cada vez somos más las personas que creemos que buscar a Dios, tener encuentros espirituales con Él, buscarlo de todo corazón, es más raro. Es ser fanático. Incluso hasta sectarismo nos catalogan. Dicen: esta es una secta. Pero porque el mundo, que no entiende las cosas del espíritu, van a decir: pues, ¿qué les pasa? ¿Por qué se mueven así? ¿Por qué hacen eso? Entonces, ¿cómo debemos clamar para entender y caminar en estos tiempos? La respuesta es pedirle a Dios un espíritu de revelación. Esa es la respuesta. Para que en estos tiempos tú y yo podamos seguir avanzando como sus hijos, necesitamos decirle: Señor, trae en mí un espíritu de revelación. Hoy más que nunca, para discernir en medio del sufrimiento, en medio de la traición, en medio de los falsos profetas, incluso de los falsos maestros, necesitamos un espíritu de revelación. Para discernir las circunstancias egopolíticas, incluso de hoy en día, que están sucediendo a nuestro alrededor, aún nuestros propios pensamientos, para poderlos discernir necesitamos un espíritu de revelación. Las intenciones de nuestro corazón necesitan un espíritu de revelación, porque dice la palabra que el corazón es engañoso. Y si no tenemos un espíritu de Dios de revelación, podemos irnos a los deleites de nuestro corazón. Necesitamos ese espíritu de revelación basado en acercarnos más, en conocerle más, en que Él nos bese con los besos de su boca para transmitir su esencia y que podamos verlo y conocerlo. Cuando escuchas una canción que dice: bésame con besos de tu boca, no es una canción romántica para una pareja o unos novios. Es una canción en la cual hay un deseo espiritual de conocer tan profundamente a Dios, que solamente eso nos puede llevar a una intimidad más profunda. El desear besarnos, que nos bese con los besos de su boca, es a través de su palabra escrita, que su intención es conocer, es revelarse a sí mismo a nosotros. Dios dice: tú no puedes conocerme, pero yo quiero darme a conocer. Porque leíamos ahorita, su luz o sea, no podemos conocerlo por la luz que es inaccesible. Él es inaccesible, no hay hombre que lo conozca. Dice, pero Él dice: yo quiero dejarme conocer. O sea, no es fácil conocerme, pero yo quiero. O sea, Él no está negándose a que lo conozcamos. Él desea darse a conocer. Por eso pedimos dice: por eso pídeme lo que yo quiero darte. Quiero darte un espíritu de revelación. Quiero conectarte con una escalera de revelación de la tierra al cielo, en donde tú puedas ver cielos abiertos y tener revelaciones de lo que yo soy y lo que quiero hacer en ti y en los demás. Y entenderás entonces lo que incluso los ángeles mismos no pueden entender. Porque Dios no se le revela igual a los ángeles que a nosotros. Dios se le revela a los ángeles de una manera, pero a nosotros se nos revela como nuestro Padre, a quien podemos amar.
Es muy diferente la revelación de los ángeles de Dios, o sea, a los ángeles Dios, que a nosotros. Romanos 1:20, les decía que hay mucha escritura. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Como diciendo, Dios se nos ha revelado desde que creó el mundo hasta el día de hoy. No hay excusa de decir, es que yo no entiendo, a mí no se me revela Dios. Desde la creación se nos ha revelado vez tras vez sus atributos, de lo que Él es, de lo que es capaz de hacer. Cuando creó el cielo y la tierra, cuando creó la humanidad, cuando creó los animales y todo lo que existe, toda la naturaleza, se nos ha revelado vez tras vez su divinidad con gran claridad, que no podríamos tener excusa, dice aquí esta escritura. Hechos 14:17, y sin embargo no dejo de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Como diciendo, Él sigue haciendo y seguirá haciendo, dando testimonio de sí mismo como nuestro Dios tan grande y maravilloso, a través de los tiempos, a través de las lluvias y las estaciones, dándonos el fruto, dando a nuestro corazón un sustento y el gozo y la alegría. Él se nos revela a través de todo esto. Dios nos está diciendo, yo me he dado a conocer desde la creación, y aún antes del mismo evangelio, Dios se ha dado a conocer. Dios ha puesto en el hombre, un asombro que existe un Dios. Todo ser humano tiene en su corazón un chip de que hay alguien más grande, que existe un Dios. Aún aquellos que lo niegan, y aún aquellos en las tribus más recónditas del mundo donde no ha entrado el evangelio, ellos tienen en su corazón de que hay algo más grande que ellos que existe, incluso del bien y del mal, sin que se los platiquen. Puede ser una tribu muy escondida y su ley sea matar. Cuando lo hacen, hay algo en su corazón que les dice, no estuvo bien. Aún para su ley sea bueno, ellos saben en su ser, porque Dios nos creó de ese sentimiento del bien y del mal, que algo no está bien en lo que hacen. Pero es en estos tiempos en que Dios se ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Jesucristo es el centro de la teología en persona, y la única manera de conocer a Dios y sus atributos es por medio de conocer a Jesucristo. Es en Jesucristo que encontramos consuelo, encontramos respuestas y valor para continuar en esta vida. Es solamente a través de Él y por Él. El enemigo sabe que esta será nuestra arma secreta, el conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Él sabe, por eso no quiere que la descubras. El conocimiento de Cristo, de Dios a través de Jesucristo, es un arma secreta como sus hijos. Y Él no quiere que lo conozcas. Y nos quiere distraer para no verle a Él. Nos distrae viendo la paja de nuestro hermano, como decían ahorita, somos llamados a verlo a Él, no a ver a los demás. Él no nos ha puesto como jueces, nos ha puesto como sus hijos para conocerle a Él. Ese es el principal llamado nuestro, conocerle a Él, verlo a Él en todo lo que Él es. Y si se ha dado a conocer a nosotros por Jesucristo, al final nos revelará que Él, lo más que quiere para nosotros es tener una relación, una amistad, un encuentro día a día contigo y conmigo. Dios se quiere revelar a ti porque Él puede y quiere hacerlo, y para eso nos ha creado, para conocerse, y eso le causa un placer. A Dios le causa placer que tú y yo le buscamos. No es como que Dios, aquí estoy, aquí está otra vez No, Dios no hace eso. No es como cuando un hijo viene a pedirnos y ahí viene a pedirme. No, Dios Él le place. A Él le place que nos acerquemos. Le causa un placer. De hecho, es su deseo profundo en el corazón que cada vez nos acerquemos más a Él. Él quiere llenarnos de su placer
nos llama a su casa, nuestra vida, un encuentro con Él y vernos fascinados por Él y plenos en Él. Los evangelios no han cambiado. Todo se trata de un hombre todavía y es Jesucristo. Nuestra meta no ha cambiado, siempre ha sido Jesucristo. Nuestra meta no son conocer y vivir solamente en los últimos tiempos. Sí, por mucho tiempo se ha dicho, es que estamos en los últimos tiempos y es que Cristo viene pronto, y sí, pero a veces nos enfocamos más si estamos y somos la última generación que veremos al Señor o que esta tierra vivirá, que realmente Él. Nuestra tarea no es saber totalmente las profecías y los últimos tiempos y vivir y creer que somos los últimos en vivir en esta tierra, si nuestra real meta es conocerle cada vez más amor, a Dios, a Jesucristo. Nuestra meta es Jesús, familia. Los últimos tiempos no son la meta, es Él. El conflicto en Europa y en las naciones no son Israel, el pueblo que Dios escogió, es Él. Porque a veces nos enfocamos más en todo eso que en Él, en Cristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, el que quiere revelarse a nosotros. Todo se está entretejiendo, todo lo que estamos viendo y viviendo, para darle la gloria a Él. Nada más, a nadie más. No a Israel si gana, o no a tal país si avanza, o no a tal economía si salimos de ella, o no a tal situación o evento. Es a Él a quien tenemos que darle la gloria de todo lo que está pasando y viene por delante. Él es la meta. Él es el punto de cualquier cristiano. Él debe ser nuestro punto principal. Desde hace miles de años como hoy. Nuestra relación con Jesús es eterna, porque Él es eterno. Con escatología o sin escatología, Él sigue siendo la meta. Escatología quiere decir el estudio de las cosas finales o de los tiempos finales. Tengas el conocimiento de estos tiempos o no los tengas, Él es y será siempre la meta. Fuimos creados para su placer y para estar fascinados con Dios. 2 Corintios 11, 1 al 3. Ojalá que me soportaréis un poco de insensatez y en verdad me soportéis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Aquí es Dios hablándonos, o sea, como diciendo, miren, yo voy a hacer esto y aguanten, porque yo me voy a encargar de que salgan de lo que hicieron, como lo hizo con Israel. Los desposé de estar con un esposo y los presenté ante Cristo como una virgen pura. Es lo que está diciendo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. ¿Se acuerdan que compartí hace poco sobre este versículo? De que el enemigo quiere desviarnos de la sencillez y la pureza y de la devoción de conocer a Cristo, porque nos lo quiere poner como que, o sea, el enemigo nos dice, no, es que no es fácil conocer a Dios, tienes que estudiar en un instituto, tienes que hacer esto, tienes que conocer más, y sí es bueno, pero no es el punto. La sencillez y devoción en Cristo, tu vida diaria y tu estar orando a solas con Él es lo principal. El conocerle a Él tú personalmente y no a través de otras personas, es lo que dice. Temo que sean distraídos como lo hizo la serpiente con Eva, de la sencillez del conocer a Jesús. Y es ahí donde Dios nos dice, puedes que las cosas que estás haciendo, la serpiente las esté usando para desviarte de la devoción simple con Jesús, del conocerlo, del buscarlo simplemente a Él. ¿Cuáles son las áreas que nos han desviado, nos pueden distraer de la revelación simple del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Pueden ser muchas. Incluso servirle a Él nos puede distraer de Él. La serpiente está en el jardín y es astuta, y sabe cómo moverse y cómo desviarnos con actitudes que llevan a la destrucción y desvían nuestra devoción a Jesús. Creo que es tiempo de sentirnos encontrados por Jesús. Necesitamos ser encontrados por Jesús. Hay tanta falta de tener un encuentro con Jesús, el amado de nuestra alma, deseado de nuestro corazón y el amado de las naciones. Hay tanta necesidad de ser encontrados en medio de tanto bullicio y escándalo, y en este mundo que está de cabeza es tan necesario dejarnos ser encontrados por Jesús.
Jesús te está buscando. Y hasta el Chavo del Ocho lo decía, ¿verdad? Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Fíjate, nos predicaba cada noche que lo veíamos y ni cuenta nos dábamos. Jesús te está buscando. Él desea encontrarse contigo, porque todo se trata de Él. Y por favor, no me malentiendan. Hacer actividades que Dios te pide que hagas está bien, pero que sea Dios quien te pide que hagas. Como iglesia, Dios nos ha pedido diferentes en esta etapa, vamos a llamarlo en este año, como si hiciéramos un recuento de lo que viento fresco ha sucedido, que es no solamente congregarnos y buscarle y desear conocerle más a través de la predicación y de buscar su presencia, sino también incluso a través de extender su reino aquí en la tierra, como un Kid Fest, el que ahora acabamos de pasar, que nuestro único propósito es que más gente llegue al conocimiento de Jesús. No es tanto promover una u otra cosa, es que ellos conozcan del Señor, que ellos se encuentren con el amado que está pidiendo por ellos. Y como por ejemplo cenas navideñas que venimos haciendo como iglesia, incluso antes de ser iglesia, ya se estaban haciendo cosas o actividades como estas. Visitar a casas hogares como lo hemos hecho en este año, o incluso ir a otras iglesias a apoyar, evangelizar y ayudar a necesitados, a tener reuniones de oración, a tener reuniones de matrimonios, reuniones de jóvenes, congresos incluso. Todo esto es increíble y Dios permite que lo hagamos para conocerle cada vez más de una u otra manera, incluso a través del necesitado. Pero el real propósito de todo esto es que tú conozcas a Jesús y que entre todas estas actividades lleves a otros a conocer a Jesús y que su reino sea extendido. No sé si se podría bajar el clima un poquito más frío. Veo que algunos están sudando y yo también. Si les da frío está bien para que no se duerman. Gracias. Nada más como un paréntesis, nuestros anfitriones están con un corazón dispuesto para ayudarles en todo. Ellos traen una playera cada que les toca servir, están aquí con un café diciendo en qué puedo servirte. Con toda confianza acérquense a ellos para lo que tengan dudas. Ellos están ahí para ayudarles. Son una bendición durante todo el tiempo de reunión. Acérquense con confianza, y por eso yo ahorita con confianza les pedí hacerlo. Entonces, con todas estas actividades, al final de cuentas, mientras sea Dios quien nos pide hacerlas, las vamos a seguir haciendo, pero sin tener nuestro enfoque en Él y solamente en Él. Pero no nos podemos perder en lo finito, en lo de este mundo, y dejar de tener una decisión por Jesucristo y buscar esos tiempos de intimidad con Él. Entonces, ¿qué tal si reconectas con Jesús y le adoras y lo buscas? Y una vez más, en su presencia tú lo buscas y le dices: Señor, dame un espíritu de revelación. Necesito conocer más de ti, necesito que me reveles más cada día para tomar decisiones, para lo que tú estás haciendo en este mundo y para lo que quieres que yo sea parte de estos tiempos. Jesús es el que ha hecho trastornar a todas las edades y a todas las naciones, se ha hecho temblar todos los tiempos y a los demonios mismos. Se nos ha olvidado quién es Jesucristo. Jesucristo es toda la Biblia, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo, el Hijo de Dios, nos está siendo revelado a través de una y de otra y de otra y de otra forma. Fue Él el que sostuvo todas las cosas, y por Él y para Él se sostienen. Fue Él el que nos hace sentir fe y creer en Él. Jesucristo, antes de ser encarnado, era la profecía misma de todas las escrituras. Todas las palabras y profecías se hablan y se dirigen hacia Él, que nos dan testimonio de quién Él es. Jesucristo nuestro Salvador. Por la fe es que se sostenían en aquellos tiempos los hombres y mujeres de fe que creyeron en Dios, de que vendría un Redentor como nuestro Salvador y de que aparecería ese hombre, ese Mesías. Fue por la fe que ellos se sostuvieron, y es por la fe que nosotros hoy nos sostenemos para su segunda venida. Todo se sustenta por Él. David dijo en el Salmo 27:4: una cosa he pedido al Señor, y esa voy a buscar, o esa buscaré,
que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Wow. Yo este versículo lo hice carne en mi vida cuando llegué aquí a Chihuahua. Tuve varios trabajos y antes de esos varios, bueno, después de esos varios trabajos, se me contrató en una iglesia, en la iglesia en la cual crecí. Y yo era velador en esa iglesia. Y cuando buscaba a Dios, decía, una cosa demandó a Jesús, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. O sea, lo decía, esto es lo que yo anhelo, estar aquí, de día y de noche. Habitar, o sea, para mí era la casa, el lugar, ¿saben? Era como decir, wow, lo que el salmista dice, lo que David dijo una vez, ¿no? Esa buscaré, decía, yo ya la encontré, aquí vivo, trabajo, duermo, todo, ¿no? Pero era más que eso, solamente físico. Era encontrarme con Él, era habitar en su presencia, era desear conocer cada vez más de Él. Isaías pudo ver cómo Jesucristo, pudo ver a Jesucristo en diferentes etapas de su vida y de lo que Jesucristo mismo es, y se le reveló. Jesucristo, o sea, Isaías pudo ver a Jesucristo sentado en su trono. También lo pudo ver como un niño. También lo pudo ver como alguien admirable, como un consejero, como el príncipe de paz, como el gobierno de todas las naciones, como el que no tiene fin. Pero también vio a Jesucristo crucificado, que fue herido por nosotros y por nuestros pecados. También pudo ver en Isaías, Jesucristo, este profeta, pudo ver a Jesucristo desfigurado por causa de ti y de mí en manos de pecadores. Y pudo verlo dar su vida por la humanidad para darnos salvación. Fue revelado de diferentes maneras, las cuales lo son todo de Él y para Él. Pero Él se mantuvo siempre viendo al invisible. Si gustan pasar los de la alabanza. Familia, hagamos de nuestra vida en Dios, en el Espíritu, una oración. Hazme una persona que anhele una revelación de ti cada vez más. Trae un espíritu de revelación. Se necesita, familia, que tengamos y deseemos tener un espíritu de revelación de quién Él es y de los tiempos. Dice la Escritura que hubo un tiempo de una de las tribus de Dios, de Israel, que eran una familia, una tribu entendidos en los tiempos. Conocían los tiempos en los que estaban viviendo, y eso es lo que deberíamos de anhelar y desear. Ser personas que conocemos los tiempos en los que estamos viviendo y tener una revelación de Cristo Jesús y su profundidad. Es lo único, familia, que nos va a mantener y sostener en Él. Si no hay esa revelación de quién es nuestro Dios y de quiénes somos para Él, pues no sé, vamos a vivir una religiosidad solamente. No va a haber nada más profundo que nos llegue a sostener, como decía ahorita al principio, Él es nuestra roca de salvación. Él es el ancla en la cual nosotros, vengan los vientos y las tempestades, no nos va a poder mover ni hacer desfallecer. Solamente en Él. Un espíritu de revelación es tan necesario para todos y cada uno de los que estamos aquí. No solo para los que están al frente o para los que están predicando, para los que son líderes o autoridades espirituales sobre tu vida. Para ti mismo, como hijo de Dios, necesitas la revelación de todo lo que está sucediendo en ti y a tu alrededor. Todo sucede por algo. Todo. Nada es casualidad, aún incluso nuestra vida y alimentación. En los ambientes en que Dios nos permite estar, todo sucede por algo. Y seamos, como dice aquí el salmista, desear habitar en su presencia, en la casa del Señor, todos los días de nuestra vida. Y este deseo de habitar en su casa no es para tener un colchón, una habitación bonita, un cuarto o una mesa llena de alimentos. Habitar en la casa del Señor va más que solo eso. Mucho más allá, es estar en su presencia. Cuando Jesús mismo estuvo aquí en la tierra, hubo dos mujeres, hermanas ellas, Marta y María,
que lo invitaban de seguido a su casa, y esa vez que él llegó, y lo que dice la palabra que sucedió fue que una de ellas quiso ser atenta y se puso a prepararle una cena a él y a sus discípulos, y la otra no porque no lo fuera, sino que entendió que en ese momento estaba él en su casa y dijo: o lo hago hoy o no sé cuándo voy a volver a hacer. Se tiró a sus pies a escucharlo. Y sabemos la historia, ¿no?, de Marta y María, que una le reclama: Señor, ¿que no ves que yo estoy a gorro con las ollas y el chile y todo? Y ella aquí sentada, y no le dices: ve, ayúdale a tu hermana. Y no era malo ni uno ni lo otro. No estamos hablando mal de Marta. Marta tenía un corazón de servicio. Y es como les decía hoy, pero a veces se nos olvida, por servir a Dios, se nos olvida adorarle a Él.